puedan asistir o que se corte la comunicación, de que la clase está siendo grabada. Y después la vamos a colgar al canal YouTube. Bueno, habíamos avanzado hasta acá. Entonces ahora nos tocaría hablar un poquito sobre los criterios de clasificación de los recursos naturales, ¿sí? Los criterios de clasificación son como lupas que uno pone con diferente aumento, o si quieren cristales de diferente color, que lo que hacen es focalizarse en un recurso desde una perspectiva particular. ¿Está bien? Entonces, digamos, un criterio de clasificación puede ser útil para determinados especialistas o para determinado enfoque, y para otros les resulta totalmente inútil. Por lo tanto, ustedes irán viendo un poco, yo les voy a dar algunos criterios que se utilizan normalmente, pero para que sepan que existen y que ustedes puedan clasificar cada uno de los recursos que nosotros vamos a ir viendo en función un poco de estos criterios que les voy a ir dando. ¿Está bien? Entonces, una de las primeras preguntas que uno puede hacerse, digamos, es, bueno, si quiero clasificar a un recurso natural en función de qué es y dónde está, tengo que hablar de lo que es la naturaleza del recurso y el ambiente donde se encuentra, ¿sí? Ahora vamos a ampliar un poquito esto. Luego podemos analizar los recursos naturales en función de su utilización, ¿sí? Es decir, si está vinculado a la utilización para satisfacer ciertas necesidades de tipo primaria, o si son más bien a nivel cultural, también cuál es la forma de utilizar ese recurso. También podemos cambiar la lupa o el foco, digamos, y concentrarnos en términos de cuánto va a durar ese recurso. Si nosotros nos hacemos esa pregunta, estamos hablando de la renovabilidad del recurso en particular. Entonces ahí podemos agrupar los recursos renovables o no renovables y demás. ¿Está bien? Y luego también hay otro criterio que es un poco que responde qué accesibilidad se tiene en función de la necesidad que genera ese recurso. Si hay un recurso que es muy necesario y poco accesible, bueno, hay que ver un poquito cuáles son las limitaciones y demás. Entonces ahora vamos a adentrarnos un poco en esta clasificación que les mencioné en esta diapositiva como a modo de resumen, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos queriendo clasificar un recurso natural en función de la naturaleza, se puede, la naturaleza del recurso en sí, lo podemos hacer en función de algo físico propio del recurso, como por ejemplo, qué sé yo, un carbón es un recurso mineral, ¿está bien? Si estamos hablando de, qué sé yo, los peces, que uno son pescados, es un recurso vivo, ¿sí? Un recurso biótico. Podemos también decir que es un recurso biótico animal, hacemos mención de su naturaleza, ¿sí? Es decir, como para darle una distinción con respecto a si estamos hablando de una cosa o de otra. Esto, digamos, es simplemente para saber desde qué dimensión nosotros vemos el recurso. Pero no habla nada de cómo lo utilizamos a ese recurso, ¿sí? Sencillamente es una descripción. Luego podemos clasificar a los recursos en función del ambiente donde los encontramos, ¿sí? Podemos decir que algo, o que algún recurso en particular, es del ambiente terrestre, como puede ser otra vez, supónganse, el carbón, o como puede ser un árbol o un bosque, ¿sí? Podemos hablar de que es de un ambiente marino, ¿sí? Y vamos a hacer la aclaración o la clasificación de ambientes acuáticos continentales, ¿está bien? Es decir, cuando yo hablo de ambientes acuáticos continentales, estoy haciendo mención a todos aquellos cuerpos de agua que están en el continente, ¿sí? Estos son lagos, lagunas, ríos, ¿sí? Glaciares, todo lo que a ustedes se le ocurra que esté aguas adentro. Todo lo que es marino es todo aquello que está por fuera del continente, ¿sí? Entonces uno podría decir, supónganse, estamos hablando de, qué sé yo, de un recurso pesquero, como puede llegar a ser los recursos pesqueros del lago, del río, perdón,
Paraná, en la Mesopotamia argentina. Entonces ahí podemos decir, bueno, son recursos vivos o bióticos, ¿sí? Y de ambientes acuáticos. Fíjense que acá hacemos mención a la naturaleza del recurso y por otro lado a dónde encontramos ese recurso en sí, ¿sí? Es sencillamente ir agrupando los recursos en diferentes categorías, en diferentes estanterías, para decirlo de alguna forma. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Seguimos. Sí, profe. Después podemos clasificar los recursos en función un poco de qué rol están cumpliendo, o qué tipo de cuestión están cubriendo, ¿sí? Si estamos hablando de recursos que cubren necesidades básicas del hombre o de la especie, como lo que es la alimentación, el vestido o el refugio, fíjense, alimentarse, cubrirse, digamos, la ropa y demás, o el refugio, lo que puede ser vivienda, podemos llamarlos recursos básicos, ¿sí? Y después viene toda otra serie de recursos que están más bien delimitados por cuestiones de la índole cultural. Entonces, cuando estamos hablando de recursos culturales, son todos aquellos que están relacionados con la vida a nivel cultural, con la complejidad que involucra la cultura en sí. ¿Sí? Ya cuando hablamos de, no sé si está de moda usar determinado tipo de construcción, supónganse de madera de determinado lugar, o bueno, ahí ya empiezan a jugar las cuestiones culturales que son las que de alguna forma moldean los regímenes de consumo de todo, pero de los recursos naturales en particular, ¿sí? No sé si se entiende esto. Entonces tenemos cuestiones básicas para resolver: comer, vestirse y refugiarse, ¿sí? Bien de las cavernas, para decirlo de alguna forma. Y después lo otro, que es lo cultural, que es a partir de todas las construcciones que nosotros como seres humanos tenemos, que pueden ser no necesidades básicas, para decirlo de alguna forma. Entonces, aquí hay una aclaración que dice que la cultura y la necesidad van de la mano juntas a la escuela. Ustedes, si han cursado alguna materia vinculada a lo que es, disculpen, a lo que es la economía, la economía habla mucho de crear necesidades para el consumo, ¿sí? Muchas veces nosotros nos creamos necesidades para consumir, ¿sí? O sea, en realidad el motor de la economía se basa en generar, cuando uno habla desde la economía, falsas necesidades, para decirlo de alguna forma, para que se consuma cada vez más y el motor productivo, el motor, digamos, del sistema capitalista siga funcionando, ¿sí? Es decir, un claro ejemplo, para hablar de términos tecnológicos, es, supónganse, el celular. Cada vez nosotros tenemos necesidades diferentes en torno a los celulares que utilizamos. Entonces, fíjense que estamos hablando de un mismo aparato que va cambiando de tamaño, se va haciendo más fino, se va haciendo más grande, nos permite tener otras aplicaciones, más memoria. Entonces, eso está todo moldeado por la cuestión de generar en nosotros, los humanos, una necesidad de algo que en realidad, bueno, es cuestionable también, ¿no? Bien, entonces, los recursos naturales no escapan a esta lógica y obedecen a las lógicas de consumo globales, ¿no? Cuántas de las cosas que nosotros consumimos en general están direccionadas por la cuestión propagandística y demás. Bien, cuando nosotros hablamos de los recursos clasificados según la utilización que nosotros le hacemos, podemos hablar de, supónganse, de recursos que que pueden ser recursos energéticos, porque le damos la utilidad de energía, paisajísticos, hidrológicos, alimenticios, industriales y demás, ¿está bien?
Esto lo que permite es agrupar a los diferentes recursos de muy diferente naturaleza. Como por ejemplo, si podemos hablar, qué sé yo, de los recursos energéticos, fíjense que el petróleo es un recurso energético, el agua es un recurso energético, el sol es un recurso energético, qué sé yo, el uranio es un recurso energético. Ahí tenemos una clasificación que es mucho más amplia que decir recurso mineral, supónganse. ¿Está bien? Recursos paisajísticos, bueno, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, lo que uno considera paisaje. Bien, luego si nosotros analizamos los recursos en función un poco de cómo operan en la naturaleza, o cómo están en la naturaleza, podemos hablar de dos tipos de recursos, ¿sí? Hablar de recursos de tipo extractivos versus recursos que son denominados sistémicos. ¿Está bien? No sé si hasta ahora van siguiendo. Si tienen alguna duda, me frenan y me Sí. dicen. Bien. Algunas actividades se basan en la extracción del recurso o de algunos de los elementos que lo componen, perdón. Es decir, estamos extrayendo únicamente un recurso, como puede ser que lo que se denomina el extractivismo, y uno saca, ¿sí? Sencillamente hace extracción de ese recurso y no contempla un poco en el medio en el cual se está generando y demás. En cambio, cuando hablamos de recursos de tipo sistémicos, estamos metiéndonos en un recurso natural que opera dentro de un sistema, ¿sí? Y estas actividades, que se denominan actividades sistémicas, dependen de gran medida de la conservación de las propiedades dentro del sistema al que pertenece, como dice ahí la diapositiva. ¿Qué significa esto? Ustedes habrán escuchado de la teoría de sistemas, ¿no? O si no lo escucharon nunca, la teoría de sistemas dice algo así como que el todo es más que la suma de las partes. Significa que hay una serie de elementos que son, digamos que sumados, no me dan el total. No sé si se entiende eso. O sea, yo sumo determinados elementos y no me dan el total, sino que hay una cosa de interacción entre esos elementos que hace que la cosa funcione, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Y la naturaleza uno la puede interpretar como sistemas complejos o sistemas naturales, como también se denomina. En el sistema natural hay flujos de energía, ¿sí? Flujos, sí, básicamente de energía, que lo que hacen es hacer que ese sistema natural se comporte de determinada manera. Entonces, si nosotros queremos conservar ese recurso natural, tenemos que de alguna forma poder interpretar cómo funciona ese sistema natural para poder utilizarlo y hacerlo de un modo sistémico, ¿sí? No sé si quedó claro eso. Una cosa es ir y sacar una porción, volar una montaña y sacar carbón, ¿sí? Ese es un recurso de tipo extractivo. Y otra cosa es ir y querer utilizar un bosque nativo, supónganse, donde ustedes ya se están metiendo en un sistema complejo que a priori ya es, supónganse, el ecosistema de boscoso de, qué sé yo, supónganse del oeste cordillerano de Chubut. Entonces ahí ya tienen un sistema natural en funcionamiento, donde tienen una serie de elementos, como por ejemplo las precipitaciones, qué sé yo, el efecto de los herbívoros que están comiendo determinada vegetación, la interacción que existe entre el bosque y lo que se denomina el sotobosque, que es la parte por debajo del bosque, la interacción que existe entre el agua y el crecimiento vegetal. Bueno, hay muchas cosas que operan, pero digo, para ponerlo como en términos de un sistema natural que está funcionando y que yo lo voy a poder utilizar del modo adecuado en la medida que yo comprenda
que tengo un sistema natural con diferentes elementos. ¿Está bien? En esto se basa la ecología, para decirlo de alguna forma. La ecología como ciencia. Ojo acá, no confundamos el ecologismo con el conservacionismo. ¿Está bien? Cuando yo digo ecología, me refiero a la ciencia que estudia los ecosistemas. ¿Está bien? No me refiero a una postura que toma el hombre o la mujer con respecto a si hay que cuidar o no el medio ambiente. ¿Está bien? No sé si hasta ahí vamos. ¿Quieren preguntarme algo? No, no, por ahora. Cualquier cosita me frenan y me preguntan. Entonces, bueno, hasta ahora vamos con este criterio de clasificación. Bueno, después podemos clasificar a los recursos naturales en función de su exhaustibilidad, es decir, cuán infinito o no son. Hay recursos que son inagotables, por ejemplo, o son considerados inagotables. Se supone que el Sol, por lo menos en nuestra existencia, no va a dejar de existir, ¿sí? Entonces la energía del Sol y todo lo que se deriva de la energía del Sol son recursos inagotables. La energía mareomotriz, esto significa la energía que se genera por la diferencia que existe entre las mareas, ¿sí? Eso, ustedes saben que las mareas se generan por diferentes posiciones de la Luna y de la Tierra y demás, y ese movimiento se supone que es eterno o inagotable, para decirlo de alguna forma. La energía geotérmica, que es un poco utilizar la energía calorífica que viene del centro de la Tierra, también son consideradas como inagotables, ¿sí? Si uno se pone a pensar, supónganse, el régimen de cómo se distribuye el agua en la faz terrestre, está muy vinculado con la energía del Sol, es cómo la energía del Sol sobre la Tierra se distribuye. Entonces, de alguna forma es un recurso inagotable, pero después pasamos a otra, que ahí me parece que me enredé al cohete, volvemos un poquito sobre lo que sigue, que es aquellos recursos que son considerados finitos, ¿sí? Todo aquello que nosotros consideramos que en algún momento se va a terminar. Como por ejemplo, un caso muy común son los combustibles fósiles, que siempre estamos hablando de, bueno, del petróleo, del gas y demás, que son recursos que son finitos, ¿sí? Es decir, que se van a terminar en algún momento. Los minerales también, digamos, uno va extrayendo minerales de la tierra, los minerales no son infinitos, en algún momento eso lo vamos a terminar, por lo tanto, requiere también de otro tipo de manejo y demás. Un suelo, supónganse fértil, que no esté bien manejado, es decir, que supónganse yo haga un manejo depredatorio digamos, o siembre demasiadas repetidas veces en determinada especie vegetal. Bueno, todo eso hace que yo tenga un suelo mal manejado, como se denomina en lo que es manejo de suelo. Y eso hace que ese suelo se me transforme a mí en un recurso que es finito, porque se me va a terminar en algún momento. Pero es finito por el manejo que yo le estoy dando, no per se porque es finito, ¿está bien? Como en el caso de los fósiles, los combustibles fósiles o los minerales. Esto sencillamente, la parte de recursos clasificados por exhaustibilidad, es como un criterio de clasificación que, digamos, nosotros no nos centramos mucho en este tipo de criterio, pero es utilizado por algunos especialistas. Quizá algo que es más importante es clasificar a los recursos en función un poco de su renovabilidad potencial, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos tipos de recursos. Los recursos que son llamados de flujo, ¿sí? Y los recursos que son llamados de stock, ¿sí? Todos aquellos recursos que son de flujo son los que son potencialmente renovables, es decir, que primero voy a leer lo que dicen ahí, después lo voy a explicar, son aquellos como el agua dulce o los recursos vivos que están sujetos a ciclos naturales de recomposición.
y dependiendo para ella solamente de la fuente de energía provista por la irradiación solar como factor principal. ¿Qué significa esto? Dice, ciclos naturales de recomposición. Recuerdan que yo hace un rato había hablado de la teoría de sistemas, y que dentro de los sistemas están los sistemas naturales, y en los sistemas naturales tienen ciclos naturales de recomposición, ¿sí? Y por lo tanto, en estos sistemas naturales están ubicados este tipo de recursos que son recursos de flujo. Todos aquellos recursos que son potencialmente renovables. Que sean potencialmente renovables significa lo siguiente, y acá hay que tener ojo, para decirlo de alguna forma. Significa que si yo un recurso que es de flujo lo manejo mal, lo puedo transformar en un recurso que no sea más de flujo y que no sea renovable. ¿Está bien? Por ejemplo, el recurso maderero en el Amazonas. Es un recurso de flujo. ¿Por qué? Porque obedece a ciclos de recomposición natural. Si uno al bosque lo va dejando crecer y hace una poda selectiva de la flora y hace un manejo adecuado, no necesariamente eso tiene que derivar en que el Amazonas termine totalmente deforestado. Ahora, si yo al Amazonas lo prendo fuego, ¿sí? Y todo ese fuego arrasa con toda la cobertura vegetal e inclusive indiscriminadamente con todos los árboles y demás, ahí estoy actuando sobre un recurso de flujo, pero lo estoy haciendo con un manejo errado, ¿está bien? ¿Y eso qué consecuencia tiene? La consecuencia que tiene es que ese Amazonas, o si ustedes quieren el recurso forestal, sea no renovable. Transforma un recurso de flujo en uno que no lo es. ¿Sí? Que es un poco lo que dice en el párrafo final. El manejo errado de un recurso de flujo o el deterioro del ambiente natural donde se recicla puede determinar en la práctica la no renovabilidad del mismo, en lapsos que pueden afectar a las actividades del hombre. ¿Está bien? Entonces, digo, yo hago mal las cosas en un recurso de flujo y lo puedo transformar en un recurso que no sea más de flujo, que no se renueve más. Y lamentablemente en Argentina nosotros estamos muchas veces en camino a este tipo de manejo errado del recurso. Tenemos históricamente sobrados casos de este tipo de manejo, ¿sí? Recursos de flujo mal manejados que determinaron que luego ese recurso no puede ser utilizado más. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que regula estos flujos? Los flujos están regulados básicamente por la energía. Qué sé yo, supónganse, hay recursos de flujos como la energía eólica, el agua dulce y los alimentos que son recursos de flujo, pero que la utilización que nosotros le damos depende un poco de la forma en la cual nosotros lo almacenemos y lo distribuyamos. ¿Está bien? Y en algunos casos, este tipo de recursos es manejado como el segundo tipo de recursos, que es el recurso de stock, ¿sí? Regulándole un poco la demanda, la oferta y la demanda que tengamos en la sociedad. A lo que voy es, para pasar, para no confundirlo, estamos hablando de recursos de flujo y el otro tipo de recursos son los que nosotros denominamos recursos de stock, ¿sí? Que son aquellos que dependen de una cierta cantidad de material en el planeta, la cual puede ser grande, pero que siempre es finita, ¿sí? Es decir, los recursos de stock son aquellos que en algún momento se van a terminar. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos dar de un recurso de stock? Y el petróleo, como decías hoy. Bien, el petróleo, ¿sí? El gas, los minerales. Disculpa, Tomás, te quiero hacer una consulta. En la filmina anterior proponía la energía eólica. No entiendo la energía eólica. No sé a qué te referías si
de flujo, de stock, no lo puedo asociar. No, que la energía eólica es un recurso de flujo, ¿está bien? Eso quise decir ahí. La energía eólica es un recurso de flujo, porque obedece a un flujo natural del sistema, que uno la aprovecha, porque en realidad, digamos, esto para ahondar un poquito más, si se quiere, el viento se genera por diferencias de la incidencia de la radiación solar sobre el planeta. Esa diferencia que hay entre lugares más calientes que otros, para decirlo de alguna forma así más criollo, lo que hace es generar centros de baja presión y de alta presión por efecto del calentamiento diferencial de la atmósfera, ¿está bien? Es decir, masas de agua caliente, de aire caliente versus masas de aire frío generan físicamente centros de baja presión y de alta presión. Entonces, el flujo de esa corriente de aire que da lugar luego a la energía eólica, que nosotros la aprovechamos, depende del flujo de la energía solar, ¿está bien? Por eso es un recurso de flujo la energía solar. El agua dulce también obedece, fíjense, a el flujo del agua o al recurso, al sistema hidrológico, al ciclo del agua, a eso voy. ¿Está bien? No sé si aclaré o oscurecí ahí. Sí, lo que yo no entendía es cómo podemos intervenir esa energía eólica eh, para degradarla, pero bueno, capaz que debe ser, no sé, el calentamiento global que puede hacer que cambie la No, presión no, y con eso no, los vientos, no se me ocurre. no, está bien. Estamos hablando de un recurso de flujo. Para degradarla no estamos hablando de degradación en este caso. Si estamos en términos Ah, claro. de un recurso de stock, sí, pero a ver, la energía eólica no es una energía que sea no renovable, ¿no? Como es el caso del petróleo. Ah, está bien. No, como Ah, veníamos del caso ese que decía del Amazonas, bueno, digo, ¿cómo, no, no, cómo no. podemos sacar el... Claro, claro, no. A ver, para que no se preste a confusión, lo que yo decía era que un recurso de flujo, siendo mal utilizado, podés hacer que se transforme en un recurso de stock, ¿sí? Pero no todos los recursos de flujo son degradables, como por ejemplo la energía eólica, ¿está bien? La energía eólica es el aprovechamiento de la circulación de los vientos, o sea que ahí no aplicaría lo que yo dije, pero muchos de los recursos de flujo pueden ser afectados por los humanos de un modo tal, a través de la degradación, como bien vos dijiste, que termina produciéndose un cambio de categoría y los pasamos a recursos de stock, ¿sí? Donde nosotros empezamos a tener finitud en ese recurso, porque estamos manejándolo de un modo inapropiado. ¿Está bien? Perfecto, ahí me quedó claro. No sé si el resto tiene alguna consulta con respecto a esto. No, no. Tampoco, profe. Bueno, después esto es como para que les quede un poquito un par de conceptos nomás. Algunos recursos pueden ser clasificados según su limitación. Digamos, algunos recursos son escasos y pueden dejar de ser limitantes en función de que uno descubra nuevas fuentes del mismo. O mejorar las tecnologías para su obtención, o encontrar nuevas formas de gestión. Esto es importante decir, por ejemplo, yo tengo un recurso determinado, como el petróleo, supónganse, que voy a decir, bueno, mira, el acceso al petróleo es limitado. En la medida que no existan tecnologías que permitan sacar más petróleo, a lo mejor con la tecnología existente yo no puedo sacar esta cantidad de petróleo, yo saco, no sé, 10 barriles. Pero si yo mejoro la tecnología puedo sacar 20, ¿está bien? Entonces la escasez de ese recurso va a ir de la mano muchas veces con descubrir nuevas fuentes o mejorar la tecnología con la que yo aplique a ese recurso en particular, ¿sí? Y a veces
acá, por ahí más interesante para la gente de gestión ambiental, encontrar nuevas formas de gestión del recurso permite hacer que un recurso en particular pueda dejar de ser, qué sé yo, escaso para transformarse en un recurso de acceso más frecuente, ¿está bien? Por ejemplo, el agua, digamos, el agua puede ser, fíjense, nosotros acá en Comodoro Rivadavia no tenemos agua de forma natural, salvo algunos manantiales, que no podrían proveer a toda la población. Sin embargo, traemos a través del acueducto, como es del lago Múster, agua de afuera, ¿sí? Eso tiene que ver con las técnicas de obtención. Fíjense que hay un recurso que es limitante como el agua, deja de serlo porque yo cambié la técnica de obtenerlo, ¿está bien? Pero bueno, esto es sencillamente como un marco teórico. Se va a cortar en breve la comunicación. Así que nos volvemos a conectar en 5 minutos para que vayan al baño, calienten el agua y seguimos charlando sobre este tema. ¿Está bien? Bueno. Bueno.